fue, mi gente? Es John Aquavi. En esta oportunidad tenemos que hablar de una noticia y un video que le ha dado la vuelta al mundo en los últimos días, pero no porque los medios de comunicación mainstream, los mismos que hacen 10.000 millones de artículos sobre cualquier caso en el que la víctima sea una persona de un grupo de minoría, especialmente una persona afroamericana, y el agresor es una persona blanca, a eso sí le dan cobertura 24/7, 10.000 millones de artículos, ¿ok? Pero en este caso hicieron prácticamente caso omiso lo que había ocurrido hasta que ganó viralidad por fuera de los medios mainstream y ya no lo pudieron ignorar. Sin embargo, la cobertura que está recibiendo lo que le ocurrió a la muchacha de 23 años, Irina Zarutska, quien era una refugiada de Ucrania que fue a Estados Unidos buscando un lugar seguro donde poder estar y vivir, y terminaría desafortunadamente encontrándose con todo lo contrario, con un hombre desconocido llamado de Carlos Brown Jr., de 34 años, que estaba sentado detrás de ella en un tren en Carolina del Norte y que por ninguna razón, en un acto de maldad pura, terminaría dándole múltiples puñaladas en el cuello y quitándole la vida a Irina Zarutska. Ahora tenemos el video de este momento. Les voy a mostrar una versión obviamente ampliamente censurada, pero que de igual forma es simplemente trágico, absolutamente devastador. Por eso me parece importante porque nuevamente esto saca a relucir muchas cosas, muchas fallas del sistema estadounidense, el sistema judicial y también muchas de los comportamientos que ahora podemos ver claramente que son un doble estandarte enorme de parte de medios de comunicación mainstream que han hecho hasta lo imposible por no hablar sobre este caso, y cuando lo hacen los reportajes tienen más que ver con, bueno, pero es que pobrecito de Carlos, él tenía problemas, él tiene un largo historial de problemas y en realidad el sistema le falló, es a él, ¿ok? Pero entonces vamos a ver el video nuevamente, les advierto, por mucho que les voy a mostrar una versión censurada, el video es trágico, ¿ok? Así que se los advierto de antemano si no lo han visto. Entonces aquí podemos ver a de Carlos Brown Jr. Irina Zarutska se sienta enfrente de él y pues por ningún motivo, sin ningún tipo de advertencia, sin haberse dicho nada, él simplemente va y le termina pues dando estas múltiples puñaladas en el cuello. Se pueden ver que en los primeros segundos después de esto haber ocurrido, Irina pareciera que todavía está en estado de shock y que todavía pareciera que ni siquiera entiende qué es lo que ha ocurrido. Está quizás empezando a sentir el dolor en el cuello, pero está en un estado de shock evidente. Y las personas a su alrededor, miren, se pudiese dar el beneficio de la duda de que quizás debido a la reacción de Irina, las personas que estaban a su alrededor no habían caído en cuenta de lo serio de lo que acababa de ocurrir. Quizás no entendían lo que acababa de pasar. Pero no sé, vale, yo me pregunto, ¿qué acaso en el menor de las instancias no te tomaría siquiera unos segundos para preguntarle si estaba bien a la muchacha? O sea, inclusive si tú no sabes el nivel de la gravedad de la lesión, ¿qué acaso no te tomarías la molestia de tan solo mirarla, de siquiera mirarla y preguntarle, ¿estás bien? Pero ninguna de las personas que está aquí a su alrededor hizo tal cosa. Y después se pueden ver esa expresión de pues absoluto pánico, absoluto terror. Ella no entiende qué es lo que acaba de pasar, ella no entiende por qué. O sea, una cosa absolutamente nefasta, absolutamente trágica, ¿ok? Y después tenemos los momentos en los que este sujeto camina por el resto del vagón del tren y se puede escuchar un momento en el que él pareciera decir, yo le di a esa muchacha blanca, ¿ok? Una vez más, nadie aquí está revisando si ella está bien, nadie siquiera la está mirando. Y después podemos ver el sujeto aquí en cuestión, caminando, agarrando todavía el cuchillo y llenando básicamente todo el tren de sangre. Y después él dice aquí, yo agarré a esa mujer, esa muchacha blanca, observa, o pareciera decir eso, escucha. Entonces, nuevamente, ese fue el video que le ha dado la vuelta al mundo y eso fue lo que ha suscitado una reacción tan fuerte entre muchas personas, incluyendo a Stephen Miller. Stephen Miller, el subjefe de gabinete de Donald Trump, tuvo esto que decir. Dijo, el Partido Demócrata en todos sus niveles, jueces, políticos, académicos, organizaciones sin fines de lucro, se organiza en torno a la defensa y protección de los criminales, los monstruosos y los depravados. Cuanto más vil es la amenaza, con mayor vehemencia trabaja el Partido Demócrata para protegerla y habilitarla.
También Randy Fine, congresista, voy a introducir una legislación para poder poner a los jueces a rendir cuentas cuando agresores violentos que han cometido múltiples crímenes a los que ellos liberan vuelvan a salir y cometer crímenes una vez más. Es muy fácil soltar a estos criminales cuando tú estás protegido por un fiscal armado en todo momento, pero el resto de nosotros no tiene tanta fortuna como estos jueces. Dice, esos más de una docena de jueces que soltaron a Carlos Brown Jr. deberían también tener que ver su día en la corte frente a un juez ellos, ¿ok? Me parece esto totalmente correcto, porque al fin y al cabo, nosotros hemos visto tantas veces incidentes en los cuales personas son culpables de haber cometido docenas de crímenes, docenas, y los liberan una y otra vez y el resultado final es que alguien va a terminar perdiendo la vida. Por ejemplo, quizás recuerden el caso de un hombre que fue apuñalado en el metro en Nueva York en el 2025, este mismo año, inicios de año. Y resulta que un delincuente, que era una persona que tenía más de 60 arrestos previos, fue el responsable de quitarle la vida a este hombre de 38 años. Entonces había sido arrestado más de 60 veces. Pero yo me pregunto, desde el punto de vista del sistema judicial, por mucho que tú pudiese decir que cada uno de esos crímenes quizás no era lo suficientemente grave para meritar que por sí solo la persona pasara el resto de sus días en prisión, yo me pregunto, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? ¿Cuántos son demasiados crímenes cometidos por la misma persona como para que tú digas, bueno, ¿sabes qué? Esta persona no va a cambiar, esta persona solo va a empeorar y va a llegar el punto en el que alguien va a ser una víctima fatal de esta persona? Entonces quizás está en el mejor interés de la ciudadanía el asegurarse de que esta persona no pueda volver a salir a cometer crímenes en el futuro. O sea, ¿cuántos crímenes hacen falta? Porque si 60 no son suficientes, entonces ¿cuántos? ¿1,000? ¿2,000? ¿10,000? Tú puedes cometer 10,000 crímenes y todavía puedes salir en libertad. Simplemente no entiendo. Yo creo que a medida que vas cometiendo más y más crímenes, especialmente cuando ya estamos hablando de múltiples docenas de crímenes, pues ya las penas para cada crimen, no, te robaste un caramelo, bueno, 20 años en prisión, porque nuevamente tú demuestras que no te interesa el respetar la ley. Tú demuestras que no te interesa el tener que vértelas con la ley porque ya has sido arrestado docenas de veces y el efecto disuasorio es nulo, porque continúas cometiendo crímenes. Entonces, a partir de ese momento, yo creo que esas personas han demostrado ser un potencial peligro para la sociedad tan grande que, pues, en efecto, han perdido el derecho a la libertad, si me lo preguntan a mí, ¿ok? También nosotros tuvimos otro caso en el que un policía de Nueva York, Jonathan Diller, perdió la vida en marzo del 2024. Esto cuando este policía se acercó a un vehículo mal estacionado con otro agente y les pidió a los dos hombres que encontraban dentro que movieran el vehículo. Pero resulta que en lugar de mover el vehículo, y esto es una vez más para personas que frecuentemente dicen, pero ¿por qué la policía siempre está tan alerta? ¿Por qué la policía en Estados Unidos siempre está tan dispuesta a agarrar su pistola? Este policía fue y él pensó, yo simplemente le voy a decir a este auto que está mal estacionado que se muevan y se van a mover y yo voy a seguir de largo con mi día y yo voy a volver a ver a mi familia esta noche y voy a cenar con mi familia. Pero en su lugar, uno de los hombres que estaba en el auto, tan solo porque un policía les pidió que movieran el auto porque estaban mal estacionados, disparó y le quitó la vida a este agente. Y resulta nuevamente que la persona en cuestión era una persona que tenía un extenso historial criminal. Guy Rivera tenía, una vez más, por lo menos una docena de arrestos, incluyendo por porte ilegal de armas, ¿ok? Entonces yo me pregunto, ¿cuántas veces es demasiado? ¿Cuántas veces es demasiado? ¿Ok? Este fue el mensaje que tuvo que dar Donald Trump al respecto. For far too long, Americans have been forced to put up with Democrat-run cities that set loose savage, bloodthirsty criminals to prey on innocent people, really very, very innocent people. In every place, they control radical left judges, politicians, and activists, and they've adopted a policy of catch and release for thugs and killers. In Charlotte, North Carolina, we saw the results of these policies when a 23-year-old woman who came here from Ukraine met her bloody end on a public train. And here's a picture of it. This is the picture of it. And this is a picture of the woman, a beautiful young girl that never had problems in life, with a magnificent future in this country. And now she's dead. She was slaughtered by a deranged monster who was roaming free after 14 prior arrests. We cannot allow a depraved criminal element of violent repeat offenders to continue spreading destruction and death throughout our country.
We have to respond with force and strength. We have to be vicious just like they are. It's the only thing they understand. 24 of the top 25 most dangerous cities in America are run by Democrat mayors. 50 people were murdered in Chicago in recent weeks, with hundreds being shot. And it's time to stop this madness. The people of our country need to insist on protection, safety, law, and order. We have proven that it can be done because we did it right here in D.C., in District of Columbia. The capital of America was a bloodthirsty, horrible, dangerous place, one of the worst. And now it's a crime-free city, and we're going to keep it that way. It can be done. It can happen fast. All we want is, please, Mr. President, we need help. Chicago needs help. Other cities need help. We'll do what has to be done because we're going to make America safe again. Entonces, mire, me parecen totalmente correctas las declaraciones de Donald Trump en este caso y les explico por qué. ¿Qué mejor propósito que darle a tus Fuerzas Armadas, o por lo menos una parte pequeña de tus Fuerzas Armadas, cuando eres el país que más gasta y de lejos en ese aparato militar? Presupuesto del Pentágono de más de $1 trillón en inglés, 1 billón en español, ¿ok? ¿Qué mejor forma de utilizarlos que para resguardar los intereses de los ciudadanos dentro del país? Para desplegar alguna la Guardia Civil a distintas ciudades que tengan altos niveles de criminalidad actualmente para que las cosas se pongan en orden nuevamente. No entiendo cuál es el problema. Pero hay estos progres, estos hippies come flor, que siquiera la idea de ver un miembro de la Guardia Civil le genera, no sé, algún tipo de estrés. ¿Okay? Yo me pregunto por qué. Porque nuevamente el que no la debe, no la teme. Yo recuerdo, por ejemplo, estar viviendo en Colombia y tú veías a un militar en cada cuadra y tú te sentías seguro por ello. Tú sentías que estabas en un lugar seguro, resguardado debido a ello. Y en efecto, los niveles de criminalidad bajaron enormemente debido a estas medidas implementadas en sus inicios por Uribe. Y de igual forma se han hecho en múltiples otros países, utilizando parte del aparato militar del país para resguardar los intereses de los ciudadanos dentro de su propio territorio. ¿Okay? Y me parece que, por ejemplo, si nosotros vemos lo que ocurre en lugares como Nueva York, si vemos lo que ocurre en lugares como Chicago, donde hay tanto crimen, donde hay tantos homicidios, bueno, no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo preferiría que nos veamos como una ciudad militarizada, entre comillas, que esto es lo que dicen los progres. Ay, eso es como una sociedad militarizada, eso es como la ley marcial. Yo prefiero ver a guardias armados protegiendo a las personas que ver un pocotón de personas armadas que están buscando es victimizar a la población, ¿ok? A mí esta cosa de que tenemos que ocultar las armas porque si no la gente se angustia. Yo pienso que la gente se angustiaría mucho más por tener tantos crímenes en el lugar donde viven. Y yo pienso que la gente se angustiaría mucho más por enviar a sus hijos a una escuela cuando sabe que nadie en esa escuela puede protegerlos si resultase ser que alguien pierde la cordura y decide tratar de hacerles daño. Por ejemplo, la idea de poner un guardia armado en cada escuela en Estados Unidos, que los demócratas y la izquierda y los progres dicen, ¡ay, imagínate eso! Imagínate que los niños tengan que ver un arma. Yo lo tenía que ver cuando yo era un carajito y yo iba a la escuela de Maracaibo. Yo estudiaba en el St. George's School. Afuera había un guardia armado. Yo me sentía seguro por eso. Me sentía protegido por eso. Yo sentía que, bueno, este sujeto puede por lo menos tratar de detener a alguien que trate de entrar a la escuela a hacernos daño. ¿Okay? Yo no entiendo por qué se tiene que hacer parecer que cualquier instancia de una persona armada que está ayudando, protegiendo, resguardando, es algo que no debería estar visible. ¿Okay? Pero después se molestan cuando dicen, ¡ay! Nadie respondió, no había nadie que pudiese ayudar a las personas indefensas. Pues en efecto, me parece que un país que tiene tantas armas como Estados Unidos necesita a personas buenas con armas, especialmente los lugares que están menos protegidos, los lugares que tienen a tantas personas expuestas a que cualquier agresor entre a tratar de lastimarlos. Pues necesitas poner a personas buenas con armas que puedan por lo menos tratar de impedir que el daño sea a mayor escala. ¿Okay? Pero entonces, me parece que si Donald Trump empieza a aplicar el mismo tipo de estrategias que ha implementado en Washington, que sería obviamente más difícil hacerlo, por ejemplo, en Chicago, porque la designación que le permite a Donald Trump tomar control de Washington, D.C. no existe en otras ciudades del país. Sin embargo, me parece que yo creo sería bien recibido por muchas personas cuando se ve el resultado de este accionar. Porque yo creo que eso pondría en evidencia que gran parte de la razón por la que hay tanto crimen no es por motivos socioeconómicos, no es por razones de la vida, no es porque se alinearon los astros, es simplemente porque la clase política izquierdista que gobierna en estas ciudades y en estos estados manejados por demócratas son débiles y lo permiten, e incentivan y promueven la criminalidad por medio de no estar dispuestos a responsabilizar a los criminales y no están dispuestos a tomar las medidas necesarias para evitar que esos criminales puedan seguir cometiendo más crímenes en el futuro. ¿Okay? Entonces, si Donald Trump fuese, por ejemplo, a decir, vamos a enviar la Guardia Civil a Chicago y se viese inmediatamente una reducción del 80% de
los crímenes violentos, hasta más, en cuestión de una semana a otra, ahí le estarías enviando rápidamente el mensaje a las personas de Chicago de que miren, esto es lo que pudiese estar haciendo su gobierno local, si no fuese porque están interesados más en proteger los intereses de los criminales que los intereses de ustedes, los ciudadanos de bien. ¿Okay? Pero miren, nuevamente, vamos a estar a la espera de lo que ocurre. Yo pienso que la respuesta correcta a lo ocurrido con esta muchacha, Irina Zarutska, sería una pena capital. En Carolina del Norte existe la pena capital por este tipo de crimen, si bien la última vez que se llevó a cabo una ejecución fue, si no me equivoco, en el año 2006, así que no es algo que frecuentan hacer, pero realmente me parecería necesario en una instancia como esta, ¿okay? Si por nada más que para enviar un mensaje, ¿okay? Porque se ha vuelto un tema tan noticioso, tan viral, si por nada más para enviar un mensaje de que esto es lo que ocurre. Y en efecto, vuelvo a reiterar, la cobertura de los medios de comunicación mainstream en su gran mayoría ha brillado por su ausencia, han hecho hasta lo imposible para tratar de hacer parecer que esto se debe a otros factores y en ninguna instancia en estos medios de comunicación mainstream han siquiera mencionado el que esto quizás pudiese haber tenido alguna connotación de animosidad racial. Ni siquiera utilizaron esa frase de que yo agarré a esta muchacha blanca, que se puede al parecer escuchar en ese fragmento de video que les mostré al inicio, y yo les pregunto, ¿ese mismo trato se lo hubiesen dado si hubiese sido la inversa? Y hubiese sido un criminal blanco, una víctima afroamericana, y el criminal blanco hubiese dicho, bueno, agarré a esa persona afroamericana. ¿Ustedes piensan que eso no hubiese sido literalmente el titular de todos los artículos noticiosos? Pero curioso que están hablando mucho más de los problemas mentales que este sujeto, en efecto, pareciera que ha tenido toda su vida. Eso no significa que él no sea responsable y que no debería tener la misma clase de pena que cualquier otra persona. Pero están hablando mucho más de eso y de cómo el sistema le ha fallado a él que de cualquier otra cosa que sería la titular de las noticias si fuese al revés. Por eso yo pienso también, este tipo de trato a los medios de comunicación termina en efecto haciendo lo contrario a lo que dicen hacer. Supuestamente están a favor de destruir el racismo y llegar a una época en la que nadie vea color y todo se comporta de la misma forma, pero lo que termina haciendo es fomentando la animosidad entre distintos grupos que son coterráneos, que son compatriotas que viven en un mismo país, porque las personas de un grupo particular se pueden molestar y pueden decir, ya va, ¿por qué siempre el trato es uno diferente, es uno especial para personas de otros grupos? ¿Por qué siempre a mí y a personas de mi grupo nos acusan de ser los agresores, las malas personas, los racistas, los opresores y demás? Pero cuando ocurren cosas como estas, nadie dice lo mismo sobre personas de ese grupo. Entonces, bueno, esto termina fomentando más resentimiento, más división, y al fin y al cabo de eso es justamente lo que se trata en estos movimientos. Estos movimientos políticos identitarios y raciales son movimientos racistas, buscan fomentar la separación racial, buscan fomentar este tipo de odio entre compatriotas y coterráneos, ¿ok? Y justamente por eso es que es un despropósito tan grande. BLM es el principal ejemplo de ello, pero hay tantos otros movimientos más y todos han sido igual de inútiles en supuestamente lograr su objetivo. Hacen exactamente lo contrario de lo que dicen estar buscando hacer. Pero bueno, miren, con eso voy a ir terminando este video, mi gente. Hasta la próxima. Paso.